Ya. Bueno, los ejercicios son casi siempre muy parecidos y tienen que entender el fondo, y ahora vamos a ir súper paso a paso, y si no entienden me van frenando. Así que eso. Ya. Ustedes venían de un análisis puntual del comportamiento dinámico de los fluidos, donde la conservación de la masa se mostraba así, y cuando contábamos con condiciones de régimen permanente y fluido, y densidad constante, se transformaba en esto, ¿ya? Después, para la conservación de la cantidad de movimiento, ahora, en vez de antes, que era la diferencia con las ecuaciones de Euler, vamos a considerar la viscosidad. Entonces se nos agrega este último factor que vemos acá, y que después vamos a desarrollarlo y nos vamos a dar cuenta que ese gradiente al cuadrado se ve un poco más largo, pero después las ecuaciones las van a tener ahí, así que van a ir viendo cómo las vamos a empezar a usar. Después, otra cosa súper importante que tienen que saber, porque estas fórmulas en general se escriben de muchísimas formas distintas, ¿ya? Y siempre tienen que considerar que hay una diferencia entre lo que es la derivada total y la derivada parcial, ¿ya? Cuando derivan algo totalmente, lo derivan con respecto a todas las cosas que son variables, o sea, al tiempo y al espacio, con respecto a todos los parámetros. Y cuando ustedes derivan algo parcialmente, lo derivan o con respecto al tiempo o con respecto al espacio, ¿ya? Entonces la derivada total implica una derivada temporal, que es la primera, y después una derivada espacial, que es la velocidad por el gradiente, que eso te queda como un operador por lo que tú estás derivando, ¿ya? Que puede ser la densidad, puede ser la velocidad, puede ser la presión, etc. ¿Ya? Entonces, por lo que reescribiendo las ecuaciones, tenemos que la conservación de la masa se ve como la derivada total de la densidad en el tiempo, más ρ por el gradiente de velocidades, pero al final se te va la derivada total de la densidad, porque la densidad es constante, y la conservación de la cantidad de movimiento se ve de esta forma. Al final, como que se los pongo porque muchas veces ponen las ecuaciones como de estas diferentes formas. Acá me faltó incluir la viscosidad en esta parte. Después, cuando les suba el resumen, se lo subo arreglado. Y después, entonces ahora les voy a explicar, porque a veces cómo ocupar cómo ocupar este operador que está acá confunde muchísimo, ¿ya? Pero como siempre hemos visto en las matemáticas, vamos a partir por el paréntesis, ¿ya? Y tenemos que en el paréntesis vamos a tener un producto punto, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de un producto punto? ¿Un escalar o un vectorial? Un escalar. Ya, perfecto. Y multiplicamos al final componente por componente, lo que está en X, por lo que está en X, lo que está en Y, por lo que está en Y, lo que está en Z, por lo que está en Z, en el orden que sale ahí. ¿Ya? Entonces, al final, multiplicando estos dos, vamos a tener U por dA de X más B por dA de Y más W por dA de Z. Y después le vamos a multiplicar, como esto va a ser una ecuación vectorial, el segundo B que hay ahí, lo de antes nos va a quedar, al principio ya nos va a quedar como un escalar, ¿ya? Y ese escalar lo vamos a multiplicar solamente por una de las componentes de este vector, dependiendo en qué eje estemos resolviendo la ecuación. Ya lo vamos a ver, más adelante se va a entender mejor cuando les muestre la presentación, el PowerPoint. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con la ayudantía. Cualquier cosa me van parando. Creo que debiese haber algún ayudante en el chat, pero no sé si está, y en verdad me da lo mismo que... Sí, acá estoy, Cata. Cualquier cosa bueno. te aviso. Perfecto. Ya. Bueno, está la ayudantía 9. Yo me llamo Catalina, para los que se están recién integrando. El problema 1 dice así. Esta presentación está en Canvas también, por si acaso. Dice, existen dos fluidos colocados entre dos placas planas paralelas de largo y ancho infinito. El flujo es estacionario, incompresible, paralelo y laminar. La placa superior se mueve con velocidad d hacia la derecha y la placa inferior está en reposo. La gravedad actúa en dirección menos z, hacia abajo en la figura. No hay gradiente de presiones forzados que empuje al fluido a través del canal. El flujo se establece solamente por los efectos viscosos creados por la placa superior y en movimiento. Puede ignorar los efectos de tensión superficial y suponga que la interfase es horizontal. La presión en el fondo del flujo, en Z0, es igual a P0. Entonces, vamos en primer lugar, vamos a entender el problema, ¿ya? ¿Qué significa? Bueno, que la gravedad actúa en menos Z es
lo que siempre pasa, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados a ver, ¿ya? Que no hay gradiente de presión forzado. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me podría decir? No, cacho. Que no haya gradiente de presión forzado significa que el flujo va a ser como, no va a haber un gradiente de presión que haga que haya un fluido. ¿Ya? No es como en las tuberías, que en las tuberías uno tiene un lugar de mayor presión y un lugar de menor presión y el flujo se establece por eso. El flujo se establece porque va de un lugar de mucha presión a un lugar de menor presión. ¿Ya? En este caso el flujo es únicamente, como dice ahí, por los efectos viscosos que implica el movimiento de la placa superior. Entonces el movimiento de la placa superior va a hacer que el agua, que al final por condición de borde, la partícula que esté pegada se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover, y solamente por eso va a haber flujo, por las condiciones de viscosidad que van a hacer que al final todas las placas que siguen para abajo se sigan moviendo, ¿ya? Entonces, dime. ¿Cómo sé yo hacia qué dirección se va a mover? Si, o sea, qué lado del eje quizá mover si no hay presión forzada hacia un lado. Porque sabemos que la parte de arriba de la placa se está moviendo hacia un lado, y por condición de borde se va a agarrar de esa partícula de agua y la va a llevar para ese lado. Entonces, esa partícula de agua al mismo tiempo va a tener una viscosidad con la de abajo y la va a agarrar, pero con menos fuerza y la va a tirar. La va a tirar y así sucesivamente, entonces todo el flujo va a ser hacia ese lado. Ya, bueno, gracias. Ya. Entonces, como la pared de arriba se mueve hacia ese lado, nosotros vamos a imaginar, a suponer, ¿ya? Que va a haber una distribución de velocidades más o menos así, ¿ya? Esa forma la dije porque dije, chao, no voy a poner que es lineal porque no tengo idea si es lineal o no, voy a hacer una curva cualquiera, ¿ya? Entonces hicimos una curva cualquiera y vamos a decir que es así. ¿Y por qué las curvas son distintas? Porque son fluidos distintos, ¿o no? Entonces las viscosidades son distintas. ¿Ya? ¿Estamos todos bien hasta ahí? Buenísimo. Ya, entonces, la pregunta A dice, hago una lista con todas las condiciones de borde adecuadas, tanto para la velocidad como para la presión. ¿Ya? Y para hacer esto, vamos a separar el problema, al final, en la parte de arriba, vamos a decir que va a haber una distribución de velocidades y una distribución de presiones arriba, y una distribución de velocidades y una distribución de presiones abajo. ¿Ya? Que va a ser la de arriba va a ser la 1 y la de abajo va a ser la 2. Entonces vamos a desarrollarlo como si fuera el mismo fluido, o sea, como vamos a decir Navier-Stokes en general, y después lo vamos a hacer para cada una de las secciones, ¿ya? Aquí, a ver, ¿qué le iba a decir? No, ya, dale, sigamos. La de velocidad es la roja nomás, y la de presión, ¿cuál es como gráficamente? ¿O son la misma? Sí, no la grafique. La distribución de presión va a depender de la densidad de cada uno, que va a ser al final, en este caso van a ser 2 triangulitos, pero con diferentes pendientes. ¿Cachai? Imagínate, la distribución de presión va a ser así, mira, dame un segundo. ¿Cómo se pongo? Anotar. ¿A dónde está el anotar? ¿El de Zoom? Puede que esté deshabilitado. A veces está... Ah, puede ser, bueno, da lo mismo, pero va a ser acá un triángulo, para acá, me cambié de página. Para acá, para acá, para acá, y este va a ser para acá y para acá. ¿Ya? Y Uy, no, se quedó medio pegado el mouse, pero no caché tanto. van a ser 2 triángulos, como la distribución triangular de presiones. Ah, ya. Perfecto. Y porque como vamos a suponer que las líneas de corriente están paralelas, va a ser distribución, va a ser como presión hidrostática, ¿cachai? Y va a depender de la columna de agua. Y al final de la presión inicial, que va a ser la que va a ejercer la placa, pero no está presionando el fluido, sino que está posada sobre el fluido. Bueno, no nos compliquemos en esto no es lo que nos va a interesar ahora. ¿Ya? Y lo que tenemos que ver nosotros es, decimos al tiro, acá sí importa la viscosidad, la que hace que esto se mueva al final va a ser la viscosidad. Entonces vamos a decir Navier-Stokes, ¿ya? La primera condición de borde vamos a decir que las condiciones de borde se van a encontrar en los puntos como donde hay cosas que sabemos, ¿ya? Y en el medio no sabemos nada, pero sí sabemos arriba que al final la partícula que va a estar tocando la placa de arriba va a tener velocidad igual a v. Entonces, U2, porque la distribución de arriba es 2, perdón, la distribución de arriba es 1, me confundí. Va a ser U1 de Z igual a H1 más H2, va a ser igual a
B. ¿Ya? ¿Se entiende? Y Ya. después, en el punto 2, vamos a decir que la velocidad 1, o sea, que la distribución de velocidades en el fluido 1, en H1 va a ser igual a la velocidad del fluido 2 en H2. Que la presión va a ser la misma también, porque estamos en el mismo punto, y que los esfuerzos de corte van a ser los mismos. Esas van a ser las otras condiciones de orden. Después, en el punto 3, vamos a decir que la velocidad en 0, la velocidad 1, 2 en 0, porque ahí el 1 y el 2 me confundí ya. Todos los 1 y 2 están cambiados, porque me partí al revés, me confundí. La velocidad 1 en 0 va a ser 0 y que la presión 1 en 0 va a ser P0 por enunciado. ¿Ya? Después, bueno, no sé si terminaron de copiar. Voy a un segundo que le voy a abrir las puertas a mi perro que quiere salir. El Z del U1 y el Z del U2 no debería ser distinto. Ahí sigo. Entonces Cata, después, dime. que el Z del U1 y el Z del U2 no debería ser distinto, que los dos sale H1. Sí, los dos son sal- H1, porque al final es como diferencial. Ah, No sé, no, es lo mismo, ¿cachai? Uno va a terminar en H1 y otro va a empezar en H1. y no importa como en dónde estamos situados, en el punto 1 estamos situados al final, el 2 al medio, el 3 abajo. Sí, pues los dos estamos situados al medio. Va a haber un punto Como, que va a pertenecer a la distribución de presiones de abajo y a la de arriba, que es H1, que es la interfaz. Que es un punto en el espacio que como tiene que ser, va a ser continuo, no es discreto. Ese punto pertenece a las dos distribuciones. Entonces, como es lineal, en ese punto la velocidad tiene que ser igual en los dos lugares. ya. Sí, no me queda claro por qué el Z es igual, pero sí lo después. Como que El si Z estoy es parado el en el punto mismo, porque 1, Que es la misma altura nomás, porque al final tú sí, situas el Z0 abajo, entonces la altura es H1, y ahí tú tenés dos distribuciones distintas, tenés U1 y U2, ¿cachai? Que están a la misma altura, pero una es para el fluido de arriba y la otra es para el fluido de abajo. ¿se entiende? Una distribución, la distribución de la velocidad de abajo, que es la U2, va a ir de 0 a H1, y la de U1 va a ir de H1 a H1 más H2. Pero como es continuo, los dos pasan por H1. Y en H1 tiene que existir la misma velocidad y la misma presión. Porque no podéis decir que por un lado va a haber una presión distinta y una presión distinta por el otro, siendo que es el mismo punto. El mismo punto se define con una única velocidad y una única presión. Sí, cacho. Ahí entendí perfecto que estamos comparando a las dos en el mismo punto donde se intersectan en dos. Ahí me entendí Qué la bueno. parte donde sale en dos. Gracias. Ya. Entonces después sale, ¿Cata? resuelva para el... Dime, no Perdona. sé qué... Es que en algún momento dijiste como que todos los 1 y 2 estaban cambiados. Y como O que sea, eso me confundió. Yo pensé que solo el de arriba era un 1. sí, pues el de arriba 1 no, y este de abajo es un 2. Este U1 y este P1 son un U2 y un U2, y un P2, porque es parte del fluido. Ya, vale, gracias. De nada. Ya, entonces sigo y sale resuelva para el campo de velocidad. Sugerencia, divida la solución en dos porciones, una para cada fluido. Eso es lo que le había dicho yo que iba a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos saber analizando el problema? Bueno, de partida te dicen que el flujo es estacionario, que es lo mismo que sea permanente. Entonces, todos los DA de T van a ser cero. Te dicen que es incompresible, entonces el ρ es constante, y te dicen que es paralelo. ¿Qué significa esto? Que solamente van a haber velocidades en U, o sea, en la dirección X, ¿ya? Que no van a ser para ambos lados, y que la velocidad solamente va a depender de Z, ¿ya? Entonces después seguimos y sale. En base a esto, a lo que tenemos acá, dime, Joaquín. Perdón que te moleste, pero me perdí con la referencia. Entonces, al final, el punto de referencia está sobre, o sea, en la placa de arriba, en la placa de abajo, ¿en qué parte está? El punto de referencia siempre va a estar abajo, en 3. En el punto 3 está el punto de referencia. Por eso cuando yo dije U1, que acá es un 1, de H1 más H2, es porque es la velocidad en el Z H1 más H2. H1 más H2. Pero el U2 hace referencia al fluido 2.
El U2 hace referencia al fluido 2, pero dije que me equivoqué, que acá es U1. Estoy en el fluido 1. Es lo que acabo de explicar. Es que el Lo voy a cambiar al dibujo, tiro. el dibujo del enunciado están al revés los fluidos, entonces ya me perdí. Pero, ok. En el dibujo del enunciado están como al revés. Está el fluido 2 Ah, arriba. tenéis toda la uno- razón. Bueno, yo hice esto en función a la ayudantía, entonces. Ya, gracias. No al dibujo que hice yo. Me equivoqué yo haciendo el dibujo. Al final va a ser así esto. Chuta, un segundo. Ah, y lo otro, entonces la presión, ¿y por qué la presión en cero debe ser la atmosférica? ¿No debería ser la de arriba la atmosférica? No, no es atmosférica, es P0. P0 lo dijeron en el enunciado. En el enunciado salía. Ya, La presión en el fondo del flujo Z0 es igual a P0. ya, ya. P0 es mayor a todo el resto de las presiones. Pero es como para decirte una constante, ¿cachai? Ya. Pero tenéis razón, es una presión, no es atmosférica, es mucho más grande que la atmosférica. De hecho, probablemente en este ejercicio en ningún lado hay presión atmosférica porque en uno tiene una placa puesta, entonces algo de presión le ejerce. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces después sale, en base a esto, a lo que dijimos, que es permanente, que es flujo constante, que es incompresible, y que la velocidad es paralela, podemos derivar, ¿ya? Que porque no tenemos velocidad en B y como no tenemos velocidad en W, ¿ya? Podemos, de la conservación de la masa, como la conservación de la masa tiene que ser cero, o sea, el gradiente de velocidad tiene que ser cero, definimos que la velocidad en U, ¿ya? Que es la unidad que hay, la velocidad en Z, la velocidad U que es en Z, o sea, en X, perdón, no depende de X. ¿Ya? Lo que dijimos antes, no depende ni de X ni de Y, va a depender solamente de Z. ¿Ya? Entonces después, analizando las condiciones del problema, podemos además concluir que va a ser un problema que va a ser constante en todo el eje X. O sea, yo me paro en este punto, o en este punto la velocidad va a ser la misma. Yo me paro en este punto, o en este punto la velocidad también va a ser la misma. Yo me paro en este punto, o en este punto la velocidad va a ser la misma, y tanto así para la presión. O sea, todas las variables del problema se van a mantener iguales en diferentes X, iguales en diferentes Y, que los Y van a ser al final avanzando hacia atrás. Eso sería como flujo uniforme, ¿o no? Eso sería, sí, flujo uniforme. Ya. Y después, ya, entonces vamos a definir que ninguna variable cambia ni en X ni en Y, ¿ya? Entonces después, a partir de esto, aplicamos las condiciones de Navier-Stokes para resolver para el campo de velocidades, que es lo que nos piden en la letra D, ¿ya? Y definimos que estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, desarrollándolas, ¿ya? Les voy a dar un segundo para que las copien, porque después vamos a ir una por una. Ah, pero bueno, después se van a ver las mismas. Copien solamente la de X por mientras, ¿ya? Que es esta. Esta. ¿Ya? Entonces primero vamos a resolver para la coordenada X, ¿ya? Y el primer término se nos va a ir porque es flujo permanente, ¿ya? El segundo término se nos va a ir porque U solamente depende de Z, como lo definimos por continuidad, que de U de X será 0. El tercer término y el cuarto término se nos van a ir porque B y W no existen, son iguales a 0. El cuarto término se nos va a ir porque dijimos que nada dependía de X y que nada dependía de Y. O sea que la presión en X, en un mismo set, dejando Z constante e Y constante y cambiando solo X, la presión acá y acá va a ser lo mismo, porque vamos a tener la misma columna de agua y el flujo es paralelo. ¿Ya? Cata, Dime, ¿por qué DU partió de Z0? DU partido de Z es 0, no es 0, pero W es 0. ¿Cuándo definimos que W era 0? Que esa parte no caché. Porque dijimos que solamente iba a haber velocidad en X, que es la U. Y esa velocidad en X solo variaba en el eje Z. Esa, sí, solo varía en el eje Z. O sea que el Ya. DU de Z sí existe. ¿Cachai? Pero Ya. lo que no existe es el W. Y en el otro caso, en el U de X, existe el U, pero el de U de X no existe. Sí. Y en el caso B de ¿Cachai? U de Y no existe ninguno de los dos. Sí. En el caso de U de I y por B no existe ninguno de los dos. Ya. Muy bien. Ya. Entonces después dijimos que la presión iba a variar en X. Además,
las fuerzas másicas no existen fuerzas másicas en X, ¿o no? Las fuerzas másicas, la única presente es la gravedad, que va a estar en Z. Después, se nos van a ir de U a de X y de U a de Y, porque U no depende ni de X ni de Y. Y solamente nos va a sobrevivir el de U a de Z. Entonces, la conclusión de toda esta ecuación de Navier-Stokes, que siempre van a ser muy parecidos a los ejercicios y se te va a terminar yendo todo, menos 1, 2 o 3 componentes. Entonces, te va a quedar de a de U al cuadrado por de a de Z cuadrado igual a 0. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, resolviendo para los campos de velocidad U1 y U2 separados, ¿ya? Cada uno por cada lado, nos va a quedar que dA de U igual a 0, entonces integramos una vez y te da una constante, y después integramos otra vez más, y te va a aparecer un Z y te va a aparecer otra constante. Y lo mismo en el fluido 2, ¿ya? ¿Y las constantes de qué van a depender entonces? Si sabemos que lo que cambian estos dos fluidos es la densidad y la viscosidad. Disculpa, ¿por qué como que integráis por los dos campos de velocidades por separado? Porque son dos campos distintos. El campo de velocidad para un fluido va a ser distinto que para el otro. Porque tienen diferentes viscosidades y porque tienen diferente densidad. ¿Y por qué la igualo a 0? O sea, ¿por qué no la igualo entre ellas entonces si son iguales en ese punto? Porque eso es una condición de borde. La distribución de Ah, velocidades ya, no no. es igual. Sí. Es Sí, igual no, sí, en un estoy punto. progresando, sí. Ya. Entonces, ¿se entiende todo hasta ahí? Bacán. Entonces voy a seguir. Entonces ahora vamos a incluir las condiciones de borde, ¿ya? La condición de borde 1 va a decir que U1 en 0, que es el fluido de abajo en 0, es igual a 0, porque la placa de abajo está quieta, entonces en este punto yo no tengo velocidad. Entonces de acá yo voy a sacar que la constante 2 es 0, ¿ya? Después, con una segunda condición de orden, me va a salir que la velocidad en H1 de la distribución 1 es igual a la velocidad en H1 de la distribución del fluido 2. Entonces reemplazo y me va a quedar lo que está acá. C1 por H1 es igual a C3 por H1 más C4. Después sé además que la velocidad en 2 de H1 más H2 es igual a B, que es la velocidad de arriba. Y esto es igual a C3 por H1 más H2 más C4. Y 4 sé que los esfuerzos cortantes en H, como de los dos fluidos es igual en el punto H. Y los esfuerzos cortantes se definen como mu por la derivada en z de la velocidad. Entonces aquí cambio la viscosidad y cambio la distribución de velocidades y sé que la derivada de cada una de las velocidades va a ser la constante que acompaña al z, que en este caso es C1 y en este caso es C2. Entonces me va a La quedar que mu... constante no tiene como dimensión. Como que me confunde que se puede multiplicar con una viscosidad y con velocidades. Ah, no, y con alturas. La constante, mira, sí, la constante sí tiene dimensión. Ahí, cuando la despejemos, te vayas a dar cuenta cuáles son las dimensiones, ¿ya? Después, el segundo caso debería ser C3, ¿o no? Sí, tenéis toda la razón, me equivoqué. Sí, bueno, está perfecto. Uy, que estuve medio apagada, es que esto es fin de semestre. Ay, no lo puedo cambiar acá porque lo hice en Word, pero este lo cambian por un mu2 por C3. ¿Ya? Después, seguimos, y despejando cada una de las variables, que eso, como la ayudantía no está tan corta, se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes por separado, ¿ya? Pero nos da que estas van a ser las constantes, ¿ya? Eso es despejando, porque acá vamos a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas, que van a ser todas las constantes. Entonces pueden hacer un sistema de ecuaciones normal y las van a encontrar las cuatro constantes, ¿ya? Después, ahora, como sabemos que estas van a ser las constantes, que son números, te van a dar números después reemplazando valores, y que la distribución de presiones van a ser C1 por Z más C2 y C3 por Z más C4, vamos a descubrir que en verdad
la distribución de velocidades no era curva como la había supuesto yo, sino que era lineal, con diferentes pendientes nomás. Porque al final las pendientes van a ser el C1 y el C3, y como podemos ver, el C1 y el C3 son distintos. Entonces va a haber una distribución lineal de velocidades con diferentes constantes nomás, ¿ya? Después seguimos y resolvemos para el campo de presión, ¿ya? Y el campo de presión lo vamos a encontrar en el eje al final que varía la presión. El eje que varía la presión es Z. Esa es un dA de Z, no un dA de W, me equivoqué, de nuevo. Perdón, estuve muy tonta parece. Era un dA de Z. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, y ahora tenemos todos estos supuestos que tengo en la caja azul, ¿ya? O sea, no solamente son supuestos, son además cosas que nos dijeron en el enunciado. Entonces, dAW a dt es 0 porque estamos en un flujo permanente. Después, todos estos van a ser 0 porque, bueno, además de que B y W son 0, W es 0, entonces su derivada con respecto a cualquier cosa va a ser 0. ¿Ya? Si yo derivo 0 con respecto a cualquier cosa, me da 0. Después, la derivada de la presión con respecto a X, a Z, no la sé, entonces la voy a dejar ahí. Y las fuerzas másicas efectivamente sí están haciendo efecto, ¿ya? Y la fuerza másica presente es la gravedad, que es menos G. O sea que esto nos va a cambiar a un menos dP a dz menos ρ por G, ¿ya? Más la viscosidad y todo lo que está dentro se nos va por la misma razón que se nos fue todo lo de antes, y es porque W no hay velocidad. Entonces, esta ecuación se nos va a reducir a dP a dz es igual a menos ρ por G. Y integrando eso, vamos a tener, para los dos fluidos, que son distintos, vamos a tener que la presión 1 de Z va a ser menos ρ1 por G por Z más C5, y la presión en 2 de Z va a ser menos ρ2 por G por Z más C2, 6. Y reemplazándola por las condiciones de borde, vamos a tener que, como P1 en 0 es C5, C5 es igual a P0, y además, como P1 en H1 es igual a P2 en H2, reemplazamos y nos da que C6 es igual a P0 más G por H1 por ρ2 menos ρ1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cata, yo no entendí cómo llegábamos al menos ρg, como la fuerza. Sí, tú decís como eso debiese ser un más ρg, ¿no? Porque yo reemplazo ahí, pero la fuerza másica es un vector, me faltó ponerle una flecha arriba. Y el vector de G, el G, la magnitud del G, porque el G es un G nomás, es un G vector, y ese G vector va a ser 0,0, menos 9,81. Eso va con un menos incluido. Entonces, si tú le ponís menos a estas dos componentes, una se te va a salir, la que paséis para el otro lado, pero la otra se te va a quedar. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Ya, perfecto. Denme un segundo. Perdón, es que mis perros son unos chatos. Y ya. Después, ya, entonces ya terminamos este ejercicio y vamos a ir con el ejercicio 2, que es otro ejercicio de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas, que por lo general, como se pudieron dar cuenta, este ejercicio no era muy difícil. Entonces, para complicarlo más, de repente lo ponen en coordenadas cilíndricas, que lo único que cambia al final van a ser algunas cosas de la ecuación de Navier-Stokes, porque aparecen sus jacobianos y cosas raras, pero al final no tienen que saber cómo derivarlas, sino que las pueden entregar nomás. Una pregunta un poco conceptual de antes, que al final despejamos el campo de presión, ¿es sinónimo con la distribución de presiones? Sí, ¿O la distribución de no? presiones, es lo mismo. Ah, sí, era eso. Gracias. Un campo es como un campo vectorial, un campo es como cómo se distribuyen las cosas en el espacio. Lo mismo que la distribución. ¿Cachai? Ya. Entonces, ahora lo vamos a hacer en cilíndrica, y la diferencia de este problema con el anterior es que en el anterior sí influían las fuerzas másicas porque era un fluido que estaba en reposo y que estaba siendo movido por una placa de arriba, y que no había gradiente de presiones. Acá sí va a haber gradiente de presiones porque esto es una tubería, y en las tuberías el flujo se debe al gradiente de presiones.
¿Por qué? Porque en una tubería recta, ¿ya? Que tiene un mismo diámetro, la velocidad tiene que ser la misma, porque el caudal es el mismo. El Z va a ser el mismo, porque el Z, o sea, va a estar a la misma altura. Entonces, por lo único que puede haber menos energía acá y más energía acá, o sea, por lo único que puede haber un flujo, ¿ya? Va a ser porque acá va a haber menos presión. Entonces, ¿por qué fluyen las cosas dentro de una tubería? Por un gradiente de presiones, ¿ya? Entonces, te dicen en el enunciado que, déjame leerlo. Tengo un fluido incompresible de viscosidad mu y densidad ρ constante, que fluye a través de la región comprendida entre dos cilindros circulares coaxiales de radio KR y R, como se indica en la figura. La cañería posee un largo L y se encuentra en posición horizontal. El fluido se mueve producto de un gradiente de presión conocido igual a delta P partido por M. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a entender el problema. ¿Y qué pasa acá? Vamos a tener una tubería, como se mostró, donde vamos a tener que va a haber velocidad, ¿ya? Pero tenemos, como acá hay viscosidad, y estamos viendo en Navier-Stokes, estamos viendo fluidos reales, hay condiciones de borde, ¿ya? Entonces, las partículas que están pegadas a los bordes de la tubería se quedan quietas, porque están pegadas a la pared al final, ¿ya? Entonces acá voy a tener una condición de borde y acá voy a tener una condición de borde. Entonces va a haber una distribución de velocidad que yo la dibujé así, pero no tengo idea cómo va a ser, ¿ya? Va a ser así una distribución de velocidad porque todo tiene una velocidad, va con un gradiente de presión. Entonces, al final, la parte del medio va a ser la que se va a ver menos afectada por la viscosidad de las dos paredes, ¿ya? Al final, por la quietud de las dos paredes van a ir como, al final van a ir como dejando quieto hacia allá, hacia allá, hacia allá, pero cada vez menos, hasta el punto de mayor velocidad, que al final va a ser el que menos se va a ver frenado por la viscosidad, ¿ya? Entonces después vamos a suponer que estamos en un régimen permanente, ¿ya? No nos dicen que estamos en un régimen permanente, pero no sabemos resolverlo de otra forma. Entonces suponemos que estamos en un régimen permanente. Vamos a suponer que esto es un flujo paralelo, ¿ya? ¿Qué significa flujo paralelo? Que las líneas de corriente van a ser paralelas. Entonces vamos a definir la velocidad como la velocidad en R, la velocidad en θ como la velocidad en z, que van a ser U, V, W por simplicidad, y vamos a decir que van a ser 0,0, W, porque vamos a tener solamente velocidad en z. Vamos a definir el eje de abajo, al final, las coordenadas cilíndricas, tú vas a tener el cilindro, lo que va por el medio va a ser el z, crece el R en la dirección radial, y el θ va a ser girando. ¿Ya? Entonces vamos a tener que en la dirección Z sí va a haber velocidad, en la dirección R no va a haber velocidad, y en la dirección θ tampoco va a haber velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el flujo no varía para θ. ¿Lo que significa esto? Que para un mismo θ, para el θ igual, no sé, o sea, cualquier θ, con un radio constante y un z constante, ya, o sea que en un z igual 10 y un radio igual 5, yo voy a girar en 360 grados y voy a tener exactamente la misma velocidad y la misma presión. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Le hace sentido ese supuesto? ¿A alguien no le hace sentido? Porque al final, igual, esto es muy intuitivo al final, pero como que de repente, no sé, como que entendería que no lo entiendan. Ya. Entonces sí, voy a... claro. Ya, buenísimo. Voy a seguir, y esto como que da miedo ver esta diapositiva, pero no se asusten, eso son ecuaciones que se las van a entregar. Entonces, acá nos dicen, plantea un modelo diferencial que describa el perfil de velocidades en la sección transversal mostrada en la imagen. O sea, en esta sección queremos buscar un perfil de velocidad tal como están dibujados acá, ¿ya? Queremos encontrarlo. Entonces, para esto, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, las vamos a plantear en R, en la coordenada M, y en la coordenada Z, porque la coordenada θ dijimos que no varía nada. La presión no varía, la velocidad no varía nada. Entonces, si pongo la ecuación de Navier-Stokes, me va a dar 0, 0, 0, todo 0, y me va a salir 0 igual a 0. Entonces no me sirve de nada. Ya, entonces vamos a empezar despejando la primera, que es la de Navier-Stokes en R. O sea, ¿qué va a ser lo que va a variar? El radio. Vamos a quedarnos a un z determinado, a un θ determinado, y solamente vamos a variar el radio. Y vamos... primero vamos a resolver la continuidad, ¿ya?
Siempre, siempre, siempre lo más importante es que resuelvan primero continuidad, porque resolviendo continuidad ustedes van a tener más información, y con esa información van a poder, al final, tachar cosas que les van a salir en las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya? Y yo por continuidad tengo que U es 0 porque no tengo U, entonces todo eso se me da. Tengo que B es 0, entonces todo esto se me va a ir porque B no depende de θ porque B no existe. Entonces me va a quedar que dW a dz es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que W no va a depender de z. Que es tal como nosotros lo habíamos supuesto, que nosotros dijimos que W solamente va a depender de qué. Del radio. Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a resolver ahora Navier-Stokes en la coordenada radial, ¿ya? Y de U a dt se nos va porque es régimen permanente. ¿Alguien me quiere ayudar con lo que sigue? Yo creo que ya deberían saber, dado que hicimos el ejercicio recién. U por du a dr, ¿por qué se da? Porque U es 0. Perfecto. B por du a de θ partido por r, ¿por qué se da? Porque B y U son 0. Perfecto. La próxima. Porque B es 0. Perfecto. ¿Y la próxima? Porque U es 0. Perfecto. Entonces todo eso se va porque B y U son 0. ¿Ya? Después, la presión en el radio ¿va a cambiar? Sí, ¿Por qué? porque desde el borde hay menor presión hasta que en el centro se encuentra con mayor, o no sé si al revés. Eso es lo que uno quizás tiende a pensar, ¿ya? Porque tú decís como, está en la tubería, va pasando el agua, y quizás acá va a tener, arriba va a tener mayor presión y abajo va a tener menos, ¿ya? Esto no es así, porque al final lo que pasa en una tubería es que las isóbaras van a ser así, porque se va a mover por un gradiente de presión. O sea que acá va a haber una mayor presión y acá va a haber una menor presión, pero en todo esto va a haber la misma presión. Ustedes me ven al revés siempre. Siempre piensen que todo lo que hago lo estoy haciendo al revés, ¿ya? Bueno, acá va a haber una mayor presión y acá una menor presión. Entonces el agua va a fluir para allá por menor presión. Si es que acá hubiese un gradiente de presiones, habrían velocidades en este sentido, quizá. Y eso en general pasa cuando no hay gradiente de presiones que determina el flujo. O sea, cuando está estático. O en casos que está el flujo al aire libre. En canales. En un canal abierto va a pasar eso, pero en una tubería cerrada, tú vas a subir que las isobaras son así. Son paralelas y son en esta dirección. Al revés, que O cuando sea está el que flujo igual abierto, depende de la columna de altura. O sea que va abajo. no va a depender del radio. El radio va a ser, en un mismo radio, va a tener siempre la misma presión. Pero en el próximo radio, o sea, en el próximo Z, voy a tener otra presión. ¿Ya? Acá tú te vayas a olvidar de las fuerzas básicas. Porque al final el fluido va corriendo tan rápido que, que la gravedad que la tira para abajo no va a ser una condición que se va a considerar. ¿Cachai? Si tú estás en una tubería y el agua se está disparando hacia allá, fuerte, con fuerza, con fuerza, con fuerza, ¿qué hace en ese caso la gravedad? No hace nada porque está todo tapado. Al final está en un sistema aislado, donde en un sistema aislado y a presión. Entonces las fuerzas básicas no se van a considerar, ¿ya? Siempre tengan en consideración esto. Cuando estén en una tubería cerrada que está funcionando a presión, no van a considerar en ninguna coordenada las fuerzas básicas, ¿ya? Entonces, lo que les acabo de decir le sirve para eliminar el de P a de R y también ρ por las fuerzas básicas en R, porque en R no vamos a considerar ninguna fuerza básica, porque en este sistema no vamos a considerar ninguna fuerza básica. Quiero que entiendan eso mucho. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Que solo veo a Pedro que creo que le quedó claro, pero me interesaría que todos pudiesen saber esto. Entonces, por eso ahí yo dije, voy a eliminar, bueno, el de PADR quizás lo podría dejar de antemano porque me quedan dudas. No sé si la presión cambia en R. Lo voy a dejar ahí por si acaso. Pero lo que sí voy a saber es que voy a eliminar esa fuerza básica. ¿Y por qué? Por la razón que yo les acabo de decir. ¿Ya? Esto yo ya tenía pensado que se lo iba a explicar. ¿Por qué elimino la fuerza básica? Porque en una tubería a presión es un sistema aislado, no consideramos las fuerzas básicas. No cabe que considerar las fuerzas básicas porque
va a ser un sistema a presión aislado, que la presión al final va a ser la fuerza que va a regir este fenómeno. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Como que le hace sentido como intuitivo, ¿no? A mí sí me hace sentido intuitivo, que como que si la fuerza va para allá y está todo presionado, que la fuerza de gravedad no tenga ninguna acción. A mí igual no me hace tanto sentido como que igual la gravedad existe y ejerce fuerza hacia abajo y por eso existe como el movimiento como parabólico y como todos los movimientos, pero acá como es cerrado y hermético, igual es como, sí, como que es hermético al final. Eso pasa, ¿cachai? Está ahí como en un espacio aislado, 100% aislado, que vaya a tener un flujo que se va a regir por la presión que está ejerciendo desde acá hacia allá, ¿cachai? Estoy empujando. Entonces, como que a uno le da de pensar como sí, la gravedad que me importa en este caso, ¿cachai? Y eso es porque está llena la tubería, ¿no? Es esto porque está llena la tubería, porque está funcionando a presión. Sí, ahí me hace más sentido. Sí, pues si es que la tubería no fuese llena, esto no pasa. Ya, buena. Porque cuando la tubería no está llena, funciona como un canal abierto. Y en un canal abierto esto no pasa, esto es mentira. La gravedad sí hace presión, ¿cachai? Entonces esto pasa siempre y cuando yo esté en una tubería cerrada funcionando a presión. ¿Qué significa que esté funcionando a presión? Que no va a quedar espacio adentro, que no va a haber aire, que va a estar 100% a presión, que va a estar llena. Si hay un poquito de aire, esto ya no es verdad. ¿Ya? Ahí sí me queda harto más claro. Ahí se me hace más intuitivo, ¿no? Como que hace sentido que si yo llevo una tubería llena, ¿por qué me va a afectar la gravedad si no hay como aire que me llegue como presión atmosférica y que el flujo sea por otra cosa, que no sea un gradiente de presión, que sea quizás porque está ladeado y tengo un canal abierto y ahí sí va a haber una distribución de presiones hacia abajo, porque va a haber una gravedad que va a tirar el agua hacia abajo. Acá no, acá la única fuerza que está moviendo el agua es que yo la estoy apretando, y que la partícula de atrás la empuja. ¿Ya? Entonces después seguimos. ¿Y alguien me puede decir por qué el de UA de R es 0 y todo lo que queda es 0? Porque U es 0. Porque U es 0. Entonces todo el resto que queda también va a ser 0. Y de acá vamos a concluir que la presión no va a variar en R. Entonces si antes no lo sabía, ahora lo sé. Yo podría haber eliminado esto de una y haber dicho la presión es 0 porque creo que es 0 y no haber hecho esta coordenada. Pero como no lo teníamos claro, vamos a descubrirlo y comprobar que la presión va a ser exactamente la misma en un mismo radio. ¿Ya? O sea que todo esto va a empujar de igual forma, bueno, para ustedes hacia allá. Va a empujar en todo el radio, que bueno, va a tener un espacio que no va a ver, pero va a empujar de la misma manera, en cualquier radio, entre KR y R. Entonces después vamos a resolver en Z. Y la primera se nos va por flujo permanente, la segunda se nos va por... Todos los W son ceros. ¿Así? No. 0 es la única que sí tiene... Nada. Porque el U, que está multiplicándolo antes, es 0. Porque el B, que está multiplicándolo antes, el U es 0, el B es 0. ¿Y acá por qué se nos va? Porque W solo depende del radio. Sí, porque dijimos, por continuidad dijimos que W de Z era 0. Por continuidad resolvimos eso. Después seguimos. Y no sabemos si la presión depende de Z, pero intuimos que sí depende de Z, porque nos dicen que el flujo se está moviendo por un gradiente de presiones, entonces no lo eliminamos. Las fuerzas básicas la eliminamos, ¿por qué? Por la misma razón que antes. Las fuerzas básicas no van a entrar en este ejercicio. Estoy en una tubería cerrada, 100% hermética, que no me interesa la fuerza básica. Entonces la voy a ignorar. Después seguimos. Y el dw cuadrado, o sea, el d cuadrado, w, dr cuadrado, ¿se va o no se va? No se va. Perfecto. El otro tampoco se va, y los dos últimos. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a tener como resultado en este ejercicio esto. Y como nos dicen que dp a dz, nos dicen por enunciado que es delta p partido por L, ¿se acuerdan que en el enunciado salía eso? Sí. Entonces, nos queda esta ecuación, ¿ya? Que se ve un poco fea, y ahí tú decís como, chuta, ¿cómo resuelvo esta cuestión? Y esta pregunta la han puesto en pruebas, ¿ya? Y esta como forma de
que tenés que hacer como una como factorización media rara, que en verdad tenéis que ser así ya Einstein para que se te ocurra, pero si la ven antes se les puede ocurrir, ¿ya? Así que tenganla consciente y en volada que hagan esta ayudantía después solo ustedes, esta pregunta solo, y que le den una vuelta a la parte que viene ahora, ¿ya? Porque voy a hacer una factorización que es media que tú decís como, sospechosa esta cuestión, ¿cómo se te ocurrió, cachai? Entonces, esto es lo que tenemos, lo que nos quedó. Y después yo voy a factorizar esta cuestión y voy a sacar el R hacia afuera. El R de acá abajo lo voy a sacar hacia afuera, ¿ya? Entonces me queda mu partido por R. El primer término lo voy a multiplicar por R y el segundo le saco el R. ¿Ya? Y después yo sé que esto va a ser como una derivada de la cadena. ¿Ya? Que va a ser lo mismo que derivar lo que tengo acá adentro, que es R por dw de R, ¿ya? Y si multiplico, y si hago esto, lo derivo en función de R, me va a quedar dr a dr, que es 1, por dw a dr. Y aquí tengo esto. Y después lo multiplico y hago R por dw a dr, o sea que me va a quedar d al cuadrado w dr cuadrado, por R. Ahí dijo, es que la carita que pusiste. Ese vago, yo también lo vi, fue como, what? Ya te ni que se te ocurre la prueba. Como que se O lo sea, ninguna inventaste. posibilidad, pero de repente los pone y en verdad yo encuentro que esas cuestiones es una data, porque al final, ¿qué me vaya a evaluar? Si sé fluido, si sé la regla de la cadena, pero de repente lo ponen. En todo caso, conociendo a Werner, no lo va a hacer. Pero de repente, si sabe que lo hicimos en la identidad, quizás dice como, chuta, para ver quién está yendo a clases, como sabe que le gusta que vayan a clase, y de repente, no sé. Creo que de hecho a mí me lo pusieron en una prueba, no estoy segura, bueno, yo ya entramos hace mucho tiempo. No, pero qué bueno que pusiste el ejercicio. Sí, creo que Sí, entonces eso ténganlo considerado. ¿Lo puedo anunciar si es que sale en la prueba? ¿Esto salía en la identidad? No, no lo voy a anunciar, pero apréndetelo. O sea, no es difícil. Si lo miráis ahora, te va a calzar. Mira, DADR por R va a ser, o sea, DR es 1. Y DW-ADR te va a quedar DW-ADR, la derivada. Entonces te va a quedar este término, ¿ya? Después, es R por la derivada de lo que sigue, y la derivada de lo que sigue es derivar esto de nuevo y te va a quedar la derivada al cuadrado. ¿Cachai? No es tan... O sea, si uno lo ve, te hace sentido, pero si no lo veis, nunca se te ocurre nomás. Sí, es eso, ¿no? Pero no es de otro mundo, sí, pero ahora se los van a poner y ustedes lo van a poder hacer. Primero, ¿qué hice al principio? Saqué el R, ¿y qué hice después? La regla de la cadena. Quizás esto lo podrían haber reordenado para que les quedara más intuitivo, ¿cachai? Poner el DW de ADR primero, que va a ser la primera derivada que hace DR a DR por el segundo término, que es el segundo de acá, y después R por la derivada del segundo término, que es este. Entonces es primero ese, después ese. Y te queda afuera lo que dejaste afuera. Y al lado sigue siendo lo mismo, delta P partido por. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, Es la regla multiplicativa, ¿no? Como la derivada del primero más la derivada del segundo. sí, eso se llama regla de la cadena. Sí, ¿O no? puede ser. No sé, en verdad. No, Sí. no, Sí, no, la no, cadena. Sí, la regla de la cadena, sí, sí. Ah, no sé, aquí se Gracias. estoy inventando. Cálculo sí que lo di hace 10 años. No, mentira. Pero 6. Ya. Después, entonces, sale. ¿Cuántas condiciones de borde se requieren para resolver el perfil y cuáles son? ¿Cuáles son las condiciones de borde que tenemos? ¿A quién se le ocurre? La he dicho miles de veces. Al Dale, medio Miguel. las velocidades eran cero. O sea, como en las al medio de la velocidad partes. máxima. Sí, pero la velocidad máxima no la conocí, ¿cachai? Entonces, es lo que decía Miguel, que en las paredes la velocidad va a ser 0. Entonces, en este caso vamos a tener dos condiciones de orden, que va a ser que la velocidad en KR es 0 y que la velocidad en R es 0. ¿Ya? Igual podría haber puesto, si quería, hay 3 W, la mitad de KR más R dividido 2 es igual Vmax, pero no sabéis cuál es Vmax, ¿cachai? Entonces no tendría ningún sentido. Y, bueno, esto al principio lo había hecho propuesto, pero la Cami me pidió que priorizara esto antes de hacer el último ejercicio. Igual están muy bien explicado todo y yo creo que vamos bien con el tiempo, quizá alcanzamos a hacerlos todos. Si no, lo dejo grabado y después lo dejo.
Bueno, entonces vamos a derivar esto que teníamos, y derivando, vamos a tener que en el lado izquierdo tenemos una R, en el lado derecho solamente le sacamos el de ADR y nos queda esto. Después derivamos de nuevo, y, no, mentira, después lo que hacemos, como nos apareció una R al lado derecho, es pasar esa R dividiendo para abajo. Entonces nos va a sacar el cuadrado y nos va a quedar C1 partido por R. Después integramos de nuevo, y nos va a dar esto la integral, porque la integral de 1 partido por R es logaritmo natural de R. Más otra constante, y después con esta ecuación, que ya tenemos el perfil de velocidades, vamos a reemplazar las condiciones de orden, que es que W de R es 0 y que W de KR es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto al final, y de acá, de este sistema que vamos a tener acá, vamos a despejar C1 y C2, que es despeje de un sistema normal un poco complicado porque son muchas letras, y los resultados debiesen ser estos. ¿Ya? Eso se los dejamos para que lo hagan después ustedes, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el problema 3. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Está todo bien, perfecto. Para expresar la respuesta ahí, si te piden el campo de velocidad, no sé qué, ¿basta con dejarlo como esto así o filo? Basta con dejarlo como está así, ponís C1 y C2, porque imagínate lo feo que te va a quedar si ponía el C1 ahí y el C2 acá. Va a quedar horrible, lo podéis poner así, y yo creo que ninguno ya antes está empezado de corregírtelo mal, y si no, lo recorregí y decís que la Cata Richie te dijo que lo dejé así. Te dejó. Ya, gracias. Ya, después, a ver, un segundo. ¿La velocidad de los bordes son 0? Sí, Jorge. Son 0 porque como aquí lo que hace Navier-Stokes es incluir la viscosidad. Y lo que hace la viscosidad es que van a haber condiciones de borde. Antes nosotros sabíamos que había una velocidad medianamente uniforme. Entonces, ahora ya nos vamos a decir que la velocidad va a tener una distribución, porque va a haber viscosidad en el fluido, que es lo que pasa realmente. Y por condición de borde, cada pared va a agarrar la primera partícula, la primera película de partículas que haya, y las va a agarrar y se va a quedar quieta con ella. ¿Ya? Eso es una condición de borde. Y después todo el resto se va a ir moviendo, pero como hay viscosidad, se va a ir moviendo continuamente y cada vez más rápido porque le hace una determinada fuerza. ¿Ya? ¿Se entendió, Jorge? Bueno, esperemos que sí. Ahí está. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a seguir. Y el problema 3, este es un problema que hicieron en el examen del año pasado, que a la gente no le fue muy bien, y se van a dar cuenta que es votado, y que lo más probable es que sí les pregunten algo de esto, porque a ver, le encanta el diagrama de Moody, le encanta, ¿ya? Que en verdad es muy fácil, solamente que en general no se enseña tanto, de repente no salen en ayudantías, pero el profesor lo ve de paso en la clase, y espera que de alguna manera lo estudien. Bueno, entonces ahora dice así el problema. Se tiene un sistema hidráulico que hace circular agua desde un estanque infinitamente grande abierto a la atmósfera a través de un filtro y luego se devuelve al estanque. Considere las pérdidas por fricción y singulares establecidas en la figura. El caudal que sale del estanque es de 1 litro por segundo. Puede considerar que la masa específica del agua es de 100 kilogramos por metro cúbico y que la gravedad es de 8,91 metros por segundo al cuadrado. Considere el diagrama de Moody adjunto a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el sistema? El sistema va a consistir al final, que voy a tener un estanque muy grande. Imagínense que va a tener una piscina, ¿ya? Y con la piscina voy a estar sacándole agua constantemente, y eso lo voy a hacer a través de una bomba, porque voy a tener que mover el agua, entonces voy a tener que hacer un gradiente de algo, voy a tener que hacer que el agua se mueva de alguna manera, y lo voy a hacer con una bomba, el agua va a pasar por un filtro y va a volver a la piscina, entonces el agua se va a estar filtrando permanentemente, ¿ya? Imagínense que esto es una piscina, tal cual una piscina. Entonces, ¿qué voy a tener? Una tubería de 60 metros de largo, todo esto tiene 60 metros, ¿ya? Y voy a tener diferentes constantes de singularidades, que son las K. Voy a tener también, pérdidas por fricción, ¿ya? Tengo que buscar cuáles van a ser las pérdidas por fricción. Y además la tubería tiene un diámetro de 3 centímetros y una rugosidad de 0,3 milímetros, ¿ya? Cada K, o sea, tanto la válvula, el filtro, los codos, la entrada y la salida tienen diferentes K.
¿Ya? Entonces vamos a resolver. Y lo primero que te piden es determinar el factor de fricción de Darcy-Weisbach de la tubería y considere que la viscosidad cinemática del agua, esto no sale en la identidad, pero porque se me fue a ponerlo nomás, pero esto lo tienen como dato. Y si no lo tienen como dato, se lo van a, lo pueden buscar, es la viscosidad cinemática del agua. Es 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito yo? Voy a mirar esto. Y no miren todavía lo de arriba, ya no lean lo que escribí. ¿Qué necesito yo para encontrar en el diagrama de Moody el F que está acá a la izquierda? Abajo, por abajo, ¿qué me piden? No se nota tanto, pero sale. El número de Reynolds. Perfecto. ¿Y por arriba qué me piden? Arriba ahí. Estaba a la derecha, a la derecha. La rugosidad relativa. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Ambos, y tengo todos los datos para buscarlo. Entonces, el caudal, en primera instancia, lo voy a cambiar a metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Después voy a determinar el área, porque para el Reynolds vamos a usar la velocidad por el diámetro partido por la viscosidad cinemática. Entonces tengo que buscar la velocidad, y para eso necesito saber cuál es el área y cuál es la velocidad, o sea, para después terminar la velocidad. Entonces el área la calculo como el área de una circunferencia, que es pi por r al cuadrado, o sea, pi por d medios al cuadrado. Después, la velocidad es q partido por a y me da 1,41 metros por segundo. Y el Reynolds multiplico u, que es 1,41 metros por segundo, por d, que el diámetro es 0,03 metros, porque son 3 centímetros, ¿ya? Ojo con eso, ya lo pusimos acá en el área, el diámetro es 0,03 metros. Y la viscosidad es 10 a la menos 6, y eso me da 42.300. ¿Con alguna unidad, sí o no? ¿Verdad? U es V, ¿o no? U es la velocidad que Sí, sacaste sí, justo sí, sí, antes. sí, Ah, sí. ya. Sí, es que como son fluidos reales, en verdad se usa el U porque es velocidad promedio, me equivoqué en la arriba. Con La una arriba debería pregunta, decir U. me confundí un poco en la primera parte donde calculáis el cuadro más arriba, dice 1 litro partido por segundo. ¿Esa no es la misma velocidad que la de abajo? No, pues porque abajo te digo que hay 1000 litros por metro cúbico. Lo de abajo no es una velocidad, es una conversión. No, no, la velocidad de la tercera línea. Es que hay una velocidad que estáis calculando con el mismo caudal de arriba, pero Sí, arriba po. tenéis otra velocidad, tenéis un litro partido por segundo. Ah, no, pero es que 1 litro partido segundo no es velocidad, es caudal. Ah, ya pensé que era como, estaba diciendo velocidad partida en área o algo así. No, no, no. Lo primero que calculo es el caudal. Y lo que transformo de litros por segundo por la transformación, que lo voy a transformar a metros cúbicos. Entonces, por eso lo divido. Van a haber Ah, yo 1000 fui litros pavo, en un sí. metro cúbico. Vale, sí, no, ya ahí está la unidad, me confundí, sorry. Tranqui. No pasa nada. Entonces, me queda que esa es la velocidad y el Reynolds me va a dar de 42.300. ¿Con unidad o sin unidad? Sin unidad. Perfecto, porque es un número adimensional. Y después la rugosidad relativa, que van a ser, acuérdense que tienen que ser las mismas unidades, entonces 0,3 milímetros es 0,0003 metros, dividido el diámetro, que es 0,03 metros. Y eso me da 0,01. Entonces, teniendo claros el 42.300 y el 0,01, me voy a ir a la tabla. Y por acá, a ver, 10 elevado a 4, 400, me voy a ir como por esta línea para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y el 0,01 está como por acá también, esta línea de acá, que viene por acá. Y después era como por aquí. Y me va a dar aprox, vamos a tirarnos por acá, y nos va a dar aprox 0,04. ¿Me siguen? ¿Es adimensional también? Sí. Esa tabla 0,0. la tenemos que usar en la prueba, ¿cierto? Sí, la mayoría de las veces sí. Pero siempre les dan un rango, como la pauta va a estar con un más menos, ¿cachai? Da lo mismo que no lo pongáis exacto. Como que se entiende que yo vea que quizás está un poquito más abajo y esto un poquito más real. De hecho, yo cuando hice este ejercicio, cuando lo resolví, puse 0,04 porque dije como está por ahí cerca, y cuando vi la pauta real del ejercicio salía como 0,036. Y fue como, en verdad, no voy a ver el 0,036 en esta Ah, cuestión, claro. ¿cachai? Como ninguna posibilidad.
Entonces nos va a dar que el F es 0,04. ¿Ya? ¿Qué representa el F? El F es el factor de fricción. De Ah, Darcy, no sé, Weisbach, bueno, no sé. Entonces, nos va a dar que el F, que es lo que nos estaba pidiendo acá, el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Entonces nos va a dar eso. Y ya tenemos el factor de fricción, y la segunda pregunta dice, determine la potencia entregada por la bomba, considerando que la eficiencia es del 85%. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar Bernoulli. Un segundo. Ah, no, pensé que habían hablado por el chat. Entonces vamos a aplicar Bernoulli y vamos a tener que Bernoulli 1, que va a ser Z1 más la presión. Uy, la presión era partido gamma, me equivoqué. P partido gamma, ¿ya? Z1 más P partido por gamma, más velocidad al cuadrado partido G, más la altura de la bomba, ¿ya? Porque la bomba siempre va a la izquierda, va a ser igual al Bernoulli 2, P2 partido por gamma, acuérdense, más las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas van a la derecha, siempre. Las pérdidas de la turbina a la derecha y la bomba a la izquierda, ¿ya? Entonces, yo voy a tener que la altura de la bomba, o sea, perdón, que las pérdidas por fricción, por definición, van a ser estas, ¿ya? Así se define la fórmula que es de las pérdidas por fricción es F por L partido por D por la velocidad al cuadrado partido por G. Y las calculo porque ya tengo el F, tengo el L, que son 60 metros, tengo el diámetro, tengo la velocidad y tengo todo. Si es que fuesen diferentes, como que hay diferentes largos que tienen diferentes diámetros, los separo, pero como yo tengo un mismo diámetro y un mismo largo, o sea, no un mismo largo, un largo único para todo un mismo diámetro, lo dejo todo junto. Me queda 8,11 metros. Y las pérdidas de altura por singularidades, acá yo voy a sumar todos los K, no lo voy a hacer uno por uno, porque también tengo la misma velocidad todo el rato, porque tengo un único diámetro. Entonces, si es que tuviese diferentes diámetros, cada K sería dependiendo de la velocidad con la que yo vengo, ¿ya? No con la que salgo, con la que entro. Entonces, ahí cada K cambiaría. O sea, no, cada K sería multiplicado por su propia velocidad, que es con la que entra, al cuadrado partido por 2G, ¿ya? Pero como acá tengo un misma velocidad, sumo todos los K, que me queda 21,5, por la velocidad al cuadrado partido por 2G, y eso me queda 2,18 metros, que pierdo por singularidades, y 8,11 metros que voy a perder por fricción. ¿Se entiende? O sea, en ese caso es como que todas las velocidades que pasan por todas las turbinas son la misma. A eso se refiere, que se mantiene constante. Por todas las singularidades, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿se entiende entonces? Lo mismo para arriba. Toda la velocidad que va a pasar por todos los tubos va a ser la misma. Entonces la pérdida por fricción van a ser siempre la misma distribuida por los 60 metros de tubería. ¿Se entiende? Porque en general no creo que les vuelvan a poner un ejercicio que el K sea el mismo. El K que yo voy a usar, o sea, la velocidad que yo voy a usar con cada K es la velocidad con la que yo entro. Entonces, por ejemplo, si yo entro a la bomba, no, ya, bueno, porque la bomba no tiene K. Pero si yo entro al filtro con velocidad 10 metros por segundo y salgo del filtro con velocidad 5 metros por segundo, ¿cuál uso para quitarle las por singularidad? La primera, con la que entro. Perfecto, pero acá como tiene el mismo diámetro, va a entrar y salir con la misma velocidad. Pero si fuese más grande el diámetro acá afuera, entonces saldría con otra velocidad. ¿Ya? En este codo también, lo mismo, en este codo lo mismo. Eso en general pasa que uno se complica cuando está calculando, por ejemplo, hay un K de ensanchamiento, o sea, como que se achica un poco la tubería, entonces tengo una tubería grande y una chica, y te ponen un K. Y tú decís, ¿cuál de las dos velocidades uso? Uso la velocidad con la que está entrando, porque esa me va a determinar cuánta pérdida tengo. ¿Ya? Eso, acuérdense siempre. ¿Cata? Dime al tiro que no sé, Ariel. Ariel, sí. Tengo una duda sobre el cálculo del factor de fricción, que si yo en la prueba o en la prueba, que creo que es la única evaluación que queda, si yo calculara en vez de con el diagrama usando la ecuación de Nevers, el factor de fricción, ¿me lo pondrían mal? Desconozco, pero yo creo que si te pones el diagrama de Moody y te dice te apuntamos el diagrama de Moody, calcúlalo con el diagrama de Moody. Claro, es que al final la ecuación de Nevers es la que usamos en unitarias y me parece que el diagrama de Moody se construye con esa ecuación.
La edad que Entonces, desconozco, pero yo te recomiendo que si te pones el diagrama de Moody, calcula con el diagrama de Moody. ya. Sí, que lo digo que de repente los gráficos pueden ser como medios enredados, como de mala calidad, ¿no? Sí, pero eso siempre se va a considerar en la Ya. corrección también, ¿cachai? Ya. Ujú. Pero no hemos tenido esta clase con el profesor todavía, ¿o sí? Miguel, la de diagrama de Moody o la de no sé cuánto NERS. Ambas. Puede ser, pues el profesor le queda una clase. Ay, se me olvidó explicarles eso. Sí, dijo que le quedaba una clase, pero es que como había Sí. tenido problemas de internet el miércoles, o sea, igual Ujú. obviamente se Sí, pues de hecho entiende. la clase esa era hoy día, o el miércoles, en primera instancia Ah, era el miércoles, y de hecho yo iba a hacer la ayudantía el miércoles, porque el lunes tienen una charla de sello IPCH, de Diseñeros para Chile, y el miércoles tienen la última clase con el profesor, vayan para despedirse del que es demasiado tierno, y ay, se me olvidó explicarles que cuál era el punto 1 y cuál era el punto 2, ¿verdad? Y entonces el profesor me pidió si hoy día podía hacer la ayudantía yo para que él pueda hacer su última clase el miércoles. Pero yo creo que ahí perfecto. se los va a pasar, el diagrama de Moody y todo ese cuento. Sí, bueno, igual se entiende bien, así que Sí, gracias. sí, no es tan complicado. Oye, después no va a haber más ayudantía después de esa clase. Creo que va a haber una ayudantía el viernes de repaso. No sé quién la hace, eso sí. Yo puedo Ya, hacer bueno. porque me encanta hacer ayudantía. Bueno, entonces, alguien me preguntó, ¿a dónde pusiste el 1 y a dónde pusiste el 2? Para hacer esto. Y toda la razón nunca expliqué a dónde puse el 1 y a dónde puse el 2. Los dos los puse en la piscina, en la entrada y la salida de la piscina. Entonces, al final, lo que va a pasar es que, siguiendo con esto, como aplicamos Bernoulli en la entrada y la salida de la piscina, el Z es el mismo, el P es el mismo y el B es el mismo. Entonces se nos va a ir todo. Y nos va a quedar que la altura de la bomba solamente van a ser las pérdidas por fricción y las pérdidas por singularidad. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Y entonces la altura de la bomba va a ser 10,29 metros, pero eso va a ser lo que la bomba le entrega al sistema, porque lo que la bomba está generando es más, pero como no tiene eficiencia perfecta, va a haber pérdidas, ¿ya? Entonces, como lo que se le entrega a la bomba es más de lo que la bomba le entrega al sistema, ¿las pérdidas por singulares cuáles son? ¿Turbina? No. Las pérdidas por singularidades, Jorge, son las pérdidas porque hay un codo en la tubería, porque hay un ensanchamiento en la tubería, porque hay una entrada a un filtro, se pierde energía en esas cosas. Oye, Jorge, eso lo debería haber sabido como para la I2, para el análisis global. Pero bueno, nunca es tarde. Y ya, pues entonces tenemos que la potencia que es la que la bomba le alcanza a entregar al fluido no es toda la potencia que tiene la bomba, pero como la bomba no tiene eficiencia perfecta, en verdad va a perder energía. Entonces, la potencia nominal de la bomba va a ser más o menos de la que 10 metros, 29. Más. Va a ser más, toda la razón. Entonces calculamos la potencia de la bomba, porque esa va a ser la altura de la bomba, y la potencia de la bomba se despeja de esta ecuación, que así se define la altura de la bomba, y, espérate, ¿por qué Z, P y D son iguales? Si la entrada y la bajada, porque no necesariamente lo tenéis que hacer a la entrada y la bajada, lo voy a hacer en un mismo punto, yo lo hice en un mismo punto, pero dije como, lo voy a hacer, por ejemplo, aquí, en este punto de acá. Entonces acá este punto tiene que conservar la energía con este mismo punto. ¿Cachai? Y hago como la trayectoria que va a seguir este punto. ¿Se entiende? Ya. Entonces, después, vuelvo donde estaba, acá, lo divido por 0,85, que es la eficiencia de la bomba, y la bomba va a tener en verdad la potencia nominal más grande. Ya la potencia nominal es la potencia que en verdad se le entrega a la bomba. La bomba funciona con esa potencia, pero va a perder potencia de repente en procesos, porque la eficiencia de ninguna cosa es perfecta. Entonces la potencia nominal de la bomba va a ser 118,8 watts. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?
Gracias a los que tienen la cámara sí. prendida. Que la potencia real, como la ecuación de la potencia real partido en gamma por el caudal para determinar HB de la bomba, ¿Ya? eso era como un dato, ¿no? Porque igual no la utilizamos después para sacar la potencia nominal. No, si lo usáis, pues. ¿Por qué? Pero es que ya Obvio que lo teníamos usáis. HB, Pero HB es una altura en metros. Yo no quiero la potencia en metros, yo quiero la potencia en watts. Y para transformarla a watts, tú tenés que despejar la potencia de la bomba, o sea, multiplicarlo por gamma Q. En este caso lo tenéis que multiplicar por 9,81, 10,2, o sea, 3 por 9,81 por 1000. Ahí recién voy a tener la potencia nominal. ¿Qué va a hacer? Te la puedo calcular al tiro. 10,29 por 1000 por 9,81 va a ser 100,9. Falso. Ya, pero, o sea, las ecuaciones que importan, sería, o sea, de como las líneas que tenemos acá, sería la primera que dice HB 10,29, después la tercera, que es como cómo se saca la potencia nominal, y la cuarta, que es reemplazando los valores. Pero la segunda no se utiliza, porque yo ya tengo que HB es 10,29. Sí, pero de la segunda despejamos la tercera. Al final pasé era para despejar. Gamma Q la pasé para el otro lado y me queda la potencia y además lo dividí por eta, que es la eficiencia. Esta ecuación, cuando es una bomba o algo que entrega energía al sistema, siempre es la misma. Y cuando es algo que le quita energía al sistema, sería multiplicado por la eficiencia. Eta, sí. Ya, perfecto. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, y contra todo pronóstico, porque pensé que me iba a demorar mucho más, terminamos 5 minutos antes. Qué bueno, Simón. Ahí después yo creo que más tarde le van a mandar el link por si quieren hacer la evaluación, que para nosotros es bacán tenerla. ¿Tienen alguna pregunta? Estuvo súper buena la ayudantía, Cata. Gracias. Qué bueno. Que les vaya súper en lo que queda. Acabo que sí. Cata, voy a aterrizar mucho la materia. Dale, ánimo con el final del semestre para todos. Cata, una pregunta muy Dime, chiquitita. a ver. ¿Quién habla? Todos Antonia. los ejercicios de Navier-Stokes van a ser así como que se va todo, ¿cierto? O sea, básicamente, no todo, pero queda como una Que se cosita. dan miles de cuestiones, sí. Yo Ya, les voy a ya. Bueno, arreglar eso todo me lo que da- les dije. Voy a arreglar todo lo que les dije que me equivoqué por Pava en la primera parte y todas las cosas de P partido por gamma. Se los voy a arreglar ahora para subirles bien perfecto el PowerPoint, que yo encuentro que quedó súper explicado. Entonces ahí la pueden revisar de nuevo y se van a ir dando cuenta, pero la mayoría de los ejercicios son muy parecidos. Vale. Carolina levantó la mano. Dime. Hola, Cata. Sí, yo tenía una pregunta sobre Navier-Stokes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sobre Navier-Stokes. Pero no es de la ayudantía, entonces no sé si alguien tiene una pregunta antes. Pero Bueno, una cortita. Sí, quédate hasta el final y ahí lo resolvemos. Vale, bien, cuéntame. Gracias. Pero es muy cualquier cosa. El resumen podría incluir como las ecuaciones de, no sé, o lo que sea, en cilíndrica, así, en esférica. Ya, obvio, o sea, si es que las maneras. tenéis, que yo no encontré en verdad. Quizás le puedo hacer el resumen en Word, en PDF más lindo no a mano, que ahora lo hice muy apurado porque estoy llenísima de cosas, pero Sí, se lo puedo hacer quizás rápido por una especie de formulario para la prueba y ahí se lo subo también. Sí, sería bacán. Ya, gracias, Cata. Te pasaste. De nada, Helen. Oye, muy buena la ayudantía. Qué bueno que les gustó. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Corazón para ustedes también. Chao, que les vaya bien. Chao, gracias. Chao, Cote. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, que les vaya bien. Dale. Hola, Cata, ¿te puedo hacer? Ay, Cata, sí, cuéntame. Sorry, se me había cerrado el micrófono de repente. La duda que tengo es como, ¿cómo recomiendas estudiar para estos ramos? Espérate. Porque, bueno,